¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes la lectura de hoy, martes 3 de enero. Quiero compartir con ustedes Santiago 2, 1 al 13. Como ustedes saben, hemos estado empezando el estudio de la lectura de Santiago y bueno, estamos ya entrando de lleno y estamos ya en el capítulo 2 y dice amar sin acepción de personas. En la lectura de hoy podemos ver cómo el apóstol nos lleva a hacer una reflexión acerca de un acto muy cotidiano que bien ocurre hoy en día, no tan solo en la iglesia, sino en muchos lugares. Entre lo que resalta aquí nos lleva a pensar que no debemos juzgar por las apariencias para hacer acepción de personas, dado que Dios ha elegido a los pobres, según Santiago, para que sean ricos en la fe y para que sean herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Cualquiera que guarda la ley, el apóstol dice que debe guardarla en su totalidad. Así que no podemos nosotros presumir de que guardamos la ley en una parte y la desobedecemos en otra. Ahí el apóstol Santiago hace hincapié acerca de aquellos que presumían obedecer la ley, pero les faltaba el amor al prójimo. Por ejemplo, pone el ejemplo, dice que si en la iglesia entra un hombre con anillo de oro, y al mismo tiempo entra un pobre, andrajoso, generalmente vamos a decirle al que viene con anillo de oro que se siente en un lugar especial, pero al que viene andrajoso lo vamos a discriminar y eso no debe hacerse. No debemos hacer distinciones entre nosotros mismos, porque si no venimos a ser jueces con malos pensamientos. Entonces el apóstol nos habla de que eso es un pecado, no debemos nosotros hacer distinciones. Dice que si en verdad cumplimos la ley debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es que es algo muy importante y termina diciendo porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. No distinguir entre personas, no juzgar por las apariencias es una manera de tener misericordia. Es lo que nos dice aquí el apóstol. En el comentario, aquí en la ayuda para la meditación, nos hace ver aquí el comentarista y nos dice, todo aquel que cree en Jesucristo recibe el reino de Dios como heredad. Podemos sufrir de escasez económica, pero al mismo tiempo ser ricos en la fe. Y bueno, y ahí menciona que en los días de Santiago sucedían este tipo de distinciones. Yo pienso que se siguen dando ahora. Debemos tener mucho cuidado. Así como el Señor no hace acepción de personas por la apariencia, nosotros tampoco debemos juzgar a los demás por su posición social o por lo que aparentan tener. Ahora, cabe mencionar aquí, muy importante, estimados amigos, es que no significa que el ser pobre nos abre las puertas del cielo y que el ser rico nos las cierra. No, de ninguna manera. El apóstol enfatiza, nos hace ver aquí, es que él enfatiza claramente que no debemos nosotros juzgar por las apariencias. Y cuando se trata de invitar personas a la iglesia y cuando se trata de querer compartir de Jesús, nosotros lo vamos a hacer igualmente con personas adineradas como con personas pobres. Nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro gozo debe de ser siempre igual, sea quien sea que llegue a la iglesia. Bueno, finalmente el apóstol dice que no solo la cruz de Jesucristo manifiesta justicia divina contra el pecado del hombre, sino también la misericordia y el amor de Dios sobre el pecador. Aunque hayamos cumplido todos los estatutos de la ley, el incumplimiento de uno de ellos nos acusa de ser transgresores. Por esa razón, Jesús dijo que el mayor mandamiento, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el más grande mandamiento, ¿sí? El que no es misericordioso recibirá un juicio sin misericordia, así lo declara el apóstol. Así es que, familia, nosotros debemos tener cuidado de no caer. Y aquí hay una pregunta muy importante. Dice, ¿hago acepción de personas por alguna causa específica? ¿Sí? ¿A quién puedo conceder misericordia y demostrar el amor de Dios?
Son preguntas muy importantes. Sería bueno preguntarnos cómo andamos en ese aspecto realmente nosotros, cómo mostramos verdaderamente nuestro amor al prójimo. Cuando se habla de la iglesia, por ejemplo, ¿cómo actuamos cuando una persona nueva llega y pisa la iglesia? ¿Cómo actuamos? Primero lo checamos, cómo viene vestido, cómo es, y después actuamos. ¿O lo hacemos de una manera voluntaria, nos desbordamos en el amor de Dios por él? Yo creo que esa es la voluntad de Dios. La compasión no es solo un sentimiento, sino que es una acción que se siembra en la mente, florece en el corazón y da frutos a través de las manos y los pies del hombre. ¿Sí? A la misericordia no le importa quién es el sujeto. Es muy importante eso. Por el contrario, se reparte entre todos porque todos necesitamos misericordia y se da en medio de la debilidad. Escucha esto, la espiritualidad de la misericordia no es algo que una persona perfecta sienta por aquel que no tiene, sino que se trata de una persona carente que es bondadosa con otra persona. Entonces, nosotros no somos perfectos, al contrario, somos carentes, pero podemos mostrar misericordia hacia aquel que llega a nosotros. ¿No te parece? Eso es algo que debe ser un mandamiento a cumplir. Que Dios te bendiga, que tengas un gran día.